El poder es una droga peligrosa. Y en los pasillos anónimos y estériles de un aeropuerto, se puede utilizar con impunidad. Para un agente de la TSA, un hombre que había acumulado toda una vida de agravios, su uniforme era un escudo y su autoridad un arma. Él creía que era el guardián, la última palabra sobre quién era y quién no era una amenaza. Un martes por la mañana, se fijó en una mujer negra elegantemente vestida cuya tranquila confianza le resultaba desconcertante. Decidió hacer de ella un ejemplo para ir desentrañando su compostura pieza por pieza. Pero nunca imaginó que al intentar despojarla de su dignidad, estaba iniciando una pelea con una fuerza de la justicia que no solo desmantelaría su carrera, sino que expondría los cimientos podridos de todo su mundo. Esta no es solo una historia sobre un control en el aeropuerto. Se trata del momento en que un acosador en una posición de poder descubre que su objetivo es quien escribe las reglas. A las 5:17 de la mañana, el aire en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tenía sabor a café quemado, cera para pisos y la leve ansiedad colectiva de miles de viajeros. Era una sinfonía de ruedas de equipaje rodantes, anuncios apagados y el pitido suave y repetitivo de los escáneres de tarjetas de embarque. Para Manny Jordan, fue solo ruido blanco, el precio atmosférico necesario para el trabajo que la esperaba en Washington, D.C. Era una mujer que se movía con una economía de movimientos que denotaba disciplina y propósito. Su traje gris carbón estaba confeccionado de manera impecable. Su maletín de cuero no contenía solo documentos, sino el peso de las esperanzas de 100 familias, y sus zapatos, unos tacones bajos, sensatos pero elegantes, hacían clic en el linoleum pulido con un ritmo metronómico silencioso. Y Manny no viajaba por placer. Ella fue la abogada principal en Thompson vs. City of Northgate, una extensa demanda colectiva que alega discriminación racial sistemática por parte del Departamento de Policía de la ciudad. La declaración a la que iba a asistir en avión era ante un exjefe de policía, un hombre cuyo testimonio podría abrir el caso por completo o enterrarlo en una montaña de negaciones burocráticas. Cada detalle importaba. Por eso su rutina de viajes era una máquina bien engrasada. La computadora portátil afuera, los líquidos en una bolsa transparente, los puso en la basura, los zapatos se quitaron, el cinturón se quitó, sin joyas excepto el simple reloj de plata que su padre le había regalado. Su cara se agrietó desde el día que lo dejó caer hace años. Lo guardó como un recuerdo, un recordatorio de la fragilidad del tiempo y de la importancia de su trabajo. Colocó sus 3 contenedores grises sobre la cinta transportadora y les dio un suave empujón. Mientras pasaba por el detector de metales, este permaneció en silencio. Estaba recogiendo su primer contenedor cuando una voz interrumpió el ruido, aguda y autoritaria. «Señora, por aquí». Y Manny se giró. La voz pertenecía a un agente de la TSA que estaba parado junto a una pequeña cavidad de aspecto estéril, marcada para una revisión adicional. Era un hombre de unos 40 años con una postura de bulldog, un cuello grueso, hombros anchos y un rostro que parecía permanentemente agrio, como si acabara de morder un limón. Su etiqueta con el nombre decía M. Callahan. Sus maletas han sido seleccionadas para una búsqueda secundaria aleatoria, dijo, mientras la observaba detenidamente, desde su cabello cuidadosamente peinado hasta sus tacones, que ahora estaban en el contenedor. La palabra aleatorio fue pronunciada con una sonrisa casi imperceptible. Y Manny sintió una familiar opresión en el pecho. Era el sentimiento que toda persona negra conocía, el suspiro interno que decía, «Aquí vamos de nuevo». Ella había sido seleccionada al azar más veces de las que cualquiera de sus colegas blancos podía recordar haber sido alguna vez. Fue un ataque que pagó por viajar siendo negra. Por supuesto, dijo con voz tranquila y sin delatar en absoluto su frustración interna. Ella caminó hacia él. Su porte era un escudo. El agente Mark Callahan la observó mientras se acercaba. Vio el traje caro, el paso seguro, la manera en que ella sostuvo su mirada sin pestañear, y sintió una familiar y fea espiral de resentimiento apretarse en sus entrañas.
Había sido policía durante un periodo corto y desastroso en un pequeño pueblo. Le faltaba temperamento, dijeron. Lo que le faltaba era la diferencia que sentía que le debían. Ahora, en este aeropuerto, lo tenía. Aquí, su palabra era ley. Él era el portero. Y él decidió quién pasó sin problemas. Coloque los pies sobre las marcas, señora, ordenó, señalando las huellas amarillas descoloridas en el suelo. Voy a tener que hacerle una cacheada. Y Manny obedeció, con la mandíbula apretada. Ella conocía el procedimiento. Ella también sabía la diferencia entre una búsqueda profesional y una actuación de poder. Callahan se puso un par de guantes de nitrilo azul con un crujido agresivo y audible. Comenzó a cachearlo, sus movimientos un poco demasiado lentos, su presión un poco demasiado firme. Él pasó sus manos por sus brazos, su torso se detuvo por una fracción de segundo demasiado tiempo en su cintura. Fue un acto sutil de intimidación diseñado para desconcertar y afirmar el dominio. Y Manny permaneció quieta, con la respiración controlada. Ella era litigante. Ella entendió la estrategia. Un arrebato emocional era lo que él quería. Sería su justificación. Ella no le daría nada. En lugar de eso, comenzó a documentar. Tiempo. 5:24 de la mañana. El agente M. Callahan realizó el pattern estándar con excesiva presión. Está bien, gruñó, terminando. Ahora las bolsas. Se volvió hacia sus contenedores con una mirada depredadora. La primera sostenía su computadora portátil y sus zapatos. Los limpió para buscar residuos de explosivos y la máquina emitió un pitido apagado y negativo. Se dirigió al segundo contenedor que contenía su abrigo y la bolsa transparente de líquidos. Abrió la bolsa, cogió cada frasco, su crema hidratante de viaje, su pasta de dientes, su solución para lentes de contacto y lo examinó como si fuera un componente de un dispositivo explosivo improvisado. Esta crema facial, dijo, sosteniendo el pequeño tubo. ¿Cuál es su propósito? La pregunta era absurda. Fue diseñado para hacerlo. Es para hidratarme la cara, respondió Manny, con su voz todavía plácida. Apretó una pequeña cantidad en su dedo enguantado, la olió y la limpió con un paño antes de dejar caer el tubo de nuevo en el contenedor con un ruido metálico. El tercer contenedor era el que más le interesaba. Contenía su maletín. Necesitaré que abra esto, señora. Contiene documentos legales privilegiados, dijo Amy, con una clara línea de advertencia en su tono. Son productos de trabajo confidenciales entre abogado y cliente relacionados con litigios federales en curso. Los labios de Callahan se curvaron en esa misma sonrisa satisfecha. Todo lo que pasa por este puesto de control está sujeto a registros de seguridad. Ábrelo con una respiración profunda y controlada. Manny abrió los pestillos. El caso fue organizado con la precisión de una bandeja de cirujano. Carpetas Manila, cada una cuidadosamente etiquetada. Preparación de Thompson Depot, informes de testigos expertos, finanzas forenses. A Callahan no le importaban las etiquetas. Le preocupó la violación. Empezó a sacar las carpetas mientras sus gruesos dedos manipulaban torpemente los papeles. Él no los leía, simplemente los interrumpía, hojeaba las páginas y desorganizaba su meticuloso sistema. Era un vándalo en su catedral del orden. Mucho papeleo para un viaje tan corto, comentó, y la falsa naturalidad de su tono la irritó. Es mi trabajo, dijo Manny simplemente. Continuó su búsqueda, sus movimientos cada vez más agitados, como si estuviera enojado por no haber encontrado nada. Sacó su estuche para bolígrafos, su cargador de teléfono de repuesto y una pequeña bolsa que contenía artículos personales. Él lo abrió. Dentro había tampones, una pequeña botella de ibuprofeno y un único cilindro plateado, sellado y adornado, no más grande que su pulgar. Los ojos de Callahan se iluminaron. Lo había encontrado. La anomalía. Recogió el pequeño cilindro. Era fresco al tacto y estaba grabado con un delicado patrón de filigrana. Estaba sellado herméticamente.
¿Y qué? Dijo, bajando la voz hasta convertirse en un zumbido acusador. ¿Esto es eso? Immi dijo, su voz suavizándose por primera vez, y un destello de emoción genuina abriéndose paso a través de su persona. Es un recuerdo. ¿Qué hay dentro? Exigió, sosteniéndolo frente a la dura luz fluorescente. Imani dudó. Está sellado. La pregunta no era, ¿está sellado, señora? La pregunta era, ¿qué hay dentro? Lo agitó ligeramente junto a su oreja. Un sonido suave y susurrante vino desde adentro. Se siente como un polvo, algún tipo de sustancia orgánica. La implicación era clara y repugnante. Estaba tratando un objeto sagrado como si fuera contrabando. Agente Callahan, dijo Imani, con su voz ahora peligrosamente baja. El plácido lago empezando a congelarse. Te lo digo, ese artículo es profundamente personal. No representa ninguna amenaza. No está en ninguna lista de artículos prohibidos. Yo juzgaré que es una amenaza. Replicó, con toda su autoridad inflada. Si no puede identificar la sustancia, tengo que tratarla como desconocida, lo que significa que tenemos un problema. Colocó el cilindro plateado sobre la mesa de acero inoxidable, separado de todo lo demás, como una prueba. La miró con un brillo triunfal en los ojos. Creía tenerla. Creía haber encontrado la grieta en su compostura, lo que la haría quebrar. No tenía ni idea de que no solo había encontrado una grieta. Acababa de encender la cerilla que quemaría su mundo entero. Una burbuja de silencio pareció expandirse alrededor de la estación de control, desplazando el ruido ambiental del aeropuerto a la periferia. Los pocos viajeros que notaron el impas apartaron la mirada, ansiosos por no verse arrastrados por la vorágine de lo que estuviera sucediendo. Para ellos, era una inconveniencia momentánea que debía evitarse. Para Amani, era una violación que se intensificaba en tiempo real. Para el agente Callahan, era una validación de su poder. Una sustancia orgánica no identificada, repitió Callahan, saboreando la jerga oficial. Golpeó con el dedo enguantado el pequeño tubo plateado. Es un problema de seguridad, uno grave. La mirada de Amani estaba fija en el cilindro. Contenía una pequeña porción de las cenizas de su abuela. Su abuela, una mujer que había fregado pisos para que su hijo pudiera ir a la universidad, que había ahorrado hasta el último dólar que le sobraba para que su nieto, el padre de Imani, pudiera tener una vida mejor. La mujer que le había dicho al joven Imani, tu mente es un arma, hijo. Manténlo afilado, nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. Que este hombre, este tirano mezquino con uniforme del gobierno, manejara ese recipiente sagrado con tan cruda sospecha se sentía como una profanación. No es una sustancia orgánica no identificada, dijo Imani, con la voz vibrando débilmente, como un hilo de furia controlada. Te dije que era un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué?, insistió Callahan, inclinándose. Disfrutaba de esto. Estaba desprendiendo las capas de su compostura, y estaba convencido de que encontraría algo podrido debajo. El primer instinto de Imani fue proteger la memoria de su abuela, no ofrecer algo tan preciado para que el desprecio de este hombre lo manoseara. Pero también era una estratega. Ocultar la información solo le daría más munición. Contiene cenizas humanas, dijo, sintiendo las palabras como piedras en la boca. Callahan parpadeó. No era la respuesta que esperaba. Por un instante, un destello de algo. La sorpresa y la decepción cruzaron su rostro, pero rápidamente fueron reemplazadas por una sospecha renovada, aún más obstinada. Cenizas, repitió con tono escéptico. Viajas con restos humanos en un contenedor sin marcar. Está marcado, replicó Imani, señalando los grabados con un patrón que mi abuela adoraba. No es un objeto comercial. Es una pregunta personal. Está sellado y no es una amenaza. Eso no le corresponde a usted decidirlo, señora. Él se quebró. Contamos con protocolos para el transporte de restos cremados.
Deben estar en un recipiente liviano que pueda escanearse con rayos X. Madera, plástico, cartón, ni un tubo de metal en el que no pueda ver dentro. Por lo que sé, has mezclado algo con esas cenizas. Dejó que la última palabra quedara suspendida en el aire, llena de incredulidad. Estaba insinuando que ella no solo era una mentirosa, sino que también estaba usando el recuerdo de un ser querido como escudo para algo ilícito. Fue una acusación vil destinada a ser el golpe final y aplastante a su dignidad. El litigante de Imani se hizo cargo completamente. El dolor disminuyó y fue reemplazado por una claridad helada. Ella ya no era solo una nieta defendiendo una reliquia. Se trataba de una funcionaria del tribunal que observaba un grave abuso de autoridad. Documentación 5:31 de la mañana. El agente Callahan está cuestionando la naturaleza de los restos cremados en un contenedor sellado. Tono acusatorio y poco profesional, dando a entender que con los restos se mezclan sustancias ilícitas. Esto ya no es una búsqueda. Es acoso. Agente Callahan, comenzó, cambiando su tono. Ya no estaba a la defensiva. Era la voz que usaba en las declaraciones cuando tenía acorralado a un testigo. ¿Es usted un experto capacitado en la identificación de cenizas humanas? La pregunta le dejó perplejo. Soy un oficial de seguridad del transporte. No es eso lo que pregunté, continuó Imani, mirándolo fijamente a los ojos. Le pregunté si tenía algún entrenamiento forense específico que le permitiera distinguir visualmente los restos humanos cremados de, y lo cito, una sustancia orgánica no identificada. Tengo mi entrenamiento, exclamó, y su rostro se sonrojó ligeramente. Sé lo que parece sospechoso. Para que quede claro, dijo Imani con voz clara y precisa, su base para toda esta escalada es que este contenedor le parece sospechoso personalmente, a pesar del hecho de que yo, el dueño de la propiedad, le he identificado su contenido. La palabra récord quedó suspendida en el aire. La sonrisa de Callahan vaciló. Estaba acostumbrado a que la gente se enojara, se pusiera a llorar y se pusiera nerviosa. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran. El contenedor es de metal. Es opaco a los rayos X. Eso es una violación del protocolo, insistió, recurriendo al reglamento, con la voz un poco más alta ahora, un poco más a la defensiva. Entonces el protocolo sería ejecutar un escaneo más avanzado, ¿no? Tal vez un hisopo para detección de rastros de explosivos en el exterior, lo cual ya has hecho en mis otros artículos y no encontraste nada. O consultar a un supervisor para obtener orientación sobre un tema delicado. Lo que el protocolo no establece, estoy bastante seguro, es que el agente deba participar en especulaciones acusatorias sin fundamento y manejar un objeto sagrado personal con abierto desprecio. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado. Ella estaba deconstruyendo su autoridad pieza por pieza, usando las mismas regulaciones que él afirmaba defender. El rostro de Callahan era ahora una máscara de furia pura. Ella había vuelto hacia el interrogatorio. Ella le había hecho sentir pequeño, justo aquello contra lo que su abuela le había advertido. Sintió que perdía el control y reaccionó agarrando la palanca de poder más grande que le quedaba. Eso es todo. Hemos terminado aquí. Él gruñó. Está siendo poco cooperativo. Él miró más allá de ella y alzó la voz. Necesito un supervisor en la estación 4. Posible sustancia no declarada. Pasajero no colaborador. Las palabras fueron una explosión en la tensión silenciosa. Unas cuantas cabezas más se giraron. Una mujer mayor con expresión nerviosa alejó rápidamente a sus nietos. Documentación 5:35 de la mañana. El agente Callahan me acusa falsamente de no cooperar. Ha citado a un supervisor con falsas promesas. Imani se mantuvo firme, con el cuerpo rígido por la rabia controlada. Su mente era un torbellino. La deposición. El vuelo embarcaría en 20 minutos. Este hombre con su mezquina arrogancia no solo la estaba humillando. Estaba saboteando activamente su capacidad de hacer su trabajo para luchar por los clientes que dependían de ella.
La injusticia fue una píldora amarga. Un momento después, llegó otro empleado de la TSA. Era mayor que Callahan y tenía una mirada cansada y resignada en su rostro. Su etiqueta con el nombre decía Henderson. Miró a Callahan, luego a Manny, luego al contenido disperso de su maletín y al único cilindro plateado que había sobre la mesa. ¿Cuál es la situación, Mark? El supervisor Henderson preguntó con voz cansada, como si este fuera el tercer incidente de este tipo antes del amanecer. El pasajero tiene un contenedor metálico sellado y sin marcar, dijo Callahan, señalando. Ella dice que son cenizas, pero va contra el protocolo. No se puede escanear. Le dije que tendríamos que confiscarlo para realizar más pruebas. Se mostró reacia a cooperar y discutió. Fue una tergiversación flagrante, una mentira construida sobre una pizca de verdad. Henderson suspiró y miró a Manny. Señora, entiendo que esto puede ser frustrante, pero nuestros oficiales simplemente siguen el procedimiento. Contenedores metálicos como este son problemáticos. Y Manny sostuvo la mirada de la supervisora. Vio a un hombre que no buscaba justicia, sino el camino más fácil. Quería que el problema desapareciera. Ella era el problema. Supervisora Henderson, dijo con voz tranquila, pero con un peso innegable. Su agente no solo sigue el procedimiento. Ha sido confrontativo, acusador y ha manejado mal deliberadamente mi propiedad personal y profesional. Ha insinuado que soy un mentiroso y un criminal en potencia. Ahora te ha mentido sobre mi conducta. No he sido más que cooperativo. He respondido a sus preguntas. Me he sometido a su búsqueda. Lo que no he hecho es permitirle que me intimide en silencio. Henderson miró desde el rostro resuelto de Manny al rostro engreído y desafiante de Callahan. Él quedó atrapado en el medio, y claramente no quería estarlo. Mark, ¿limpiaste el contenedor? Henderson preguntó. Estaba a punto de hacerlo antes de que ella empezara a darme charlas de abogada. Callahan mintió otra vez. Este era el momento, la escalada final, el punto de no retorno. Y Manny sabía que, pasara lo que pasara a continuación, la tranquila rutina de su mañana quedaría destrozada. Pero algo más se estaba forjando en su lugar. Una resolución fría y dura. Esto no terminaría aquí, en esta estéril ensenada. La supervisora Henderson, dijo Manny, mientras su voz dejaba caer los últimos vestigios de cortesía entre pasajeros y empleados. Ahora era la voz de Manny Jordan Squire. Antes de que esto continúe, creo que usted y el agente Callahan deben comprender exactamente qué está sucediendo aquí. No se trata de una simple disputa sobre equipaje. Metió la mano en su ahora desordenado maletín y sacó un delgado tarjetero encuadernado en cuero. Ella sacó una tarjeta de presentación y se la tendió a Henderson. Lo tomó y sus ojos se posaron en el texto. Su expresión cansada se evaporó, reemplazada por una repentina y brusca inhalación. Sus ojos se abrieron de par en par. Leyó la tarjeta nuevamente como para asegurarse de que no estaba equivocado. La tarjeta era sencilla, elegante y devastadora. Manny Jordanescu, litigante principal, Consejo de la Coalición Nacional por los Derechos Civiles. Thompson V. Ciudad de Northgate. Henderson levantó la vista de la tarjeta, su rostro pálido. Miró a la formidable mujer negra con el traje poderoso. Miró su maletín lleno de archivos etiquetados como litigios federales. Miró al agente gruñón y resentido que estaba a su lado. Y en ese instante, comprendió. Este no era un pasajero. Esta era una bomba nuclear táctica. Y el agente Callahan acababa de quitar el pasador. La pequeña área de proyección estéril, que un momento antes parecía el reino de Callahan, de repente se sintió como una jaula. El aire crepitó con un nuevo tipo de tensión. Ya no era la fricción entre un oficial y un viajero. Era el silencio ensordecedor antes de la caída de un rayo. El supervisor Henderson sostuvo la tarjeta de presentación de Manny como si fuera una pieza de dinamita encendida.
Miró las letras en relieve y luego los ojos fijos de Imani, y una ola de horror invadió su rostro. La Coalición Nacional por los Derechos Civiles no era un grupo de poca monta. Eran gigantes, titanes legales que se enfrentaron a departamentos gubernamentales enteros y ganaron. Y el caso Thompson contra la ciudad de Northgate fue noticia. Una batalla legal que está conmocionando a los círculos policiales de todo el país. Miró a Callahan, cuya presunción estaba empezando a convertirse en confusión. Aún no había visto la tarjeta. Acaba de ver el pánico repentino de su supervisor. ¿Qué es? Callahan exigió algo de irritación en su voz. Solo algunas tarjetas de presentación. Henderson no le respondió. Tragó saliva con dificultad y miró a Imani. Su tono pasó de la impaciencia cansada a la deferencia urgente. Señorita Jordan, le pido disculpas. Parece que hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, supervisor Henderson, respondió Imani con voz fría y aguda como el acero quirúrgico. Ha habido un abuso de autoridad deliberado y selectivo y lo ha llevado a cabo su agente bajo su supervisión. Ella volvió su mirada hacia Callahan. Ya era hora. Agente Callahan, dijo, y él giró la cabeza hacia ella, molesto por su tono. Durante los últimos 15 minutos me has retenido sin motivo. Ha llevado a cabo una búsqueda invasiva sin ningún motivo más allá de que, según su propia admisión, mi bolso parecía sospechoso. Has tratado mis pertenencias personales con desprecio. Habéis profanado un recuerdo sagrado de mi difunta abuela. Has insinuado que soy un criminal. Le has mentido a tu superior sobre mi conducta. Ha intentado sabotear mi posibilidad de asistir a un procedimiento jurídico importante. Hizo una pausa, dejando que el peso de cada carga se asentara en el aire silencioso. Mi nombre es Imani Jordan. Soy un abogado de derechos civiles. De hecho, soy el consejero principal en una importante demanda federal contra una entidad gubernamental precisamente por este tipo de comportamiento, usando la apariencia de autoridad para participar en perfiles raciales y acoso. Ella dio un pequeño paso más cerca. Su presencia parecía llenar todo el espacio. Y usted, agente Callahan, en su calidad oficial de empleado de la Administración de Seguridad del Transporte, acaba de proporcionarme un ejemplo clásico. No solo has incomodado a un pasajero, has creado un incidente. Y os aseguro que habrá un récord. Callahan la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. La palabra abogado de derechos civiles lo golpeó como un golpe físico. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí un gris pálido y modelado. La postura del bulldog se desplomó. El brillo de sus ojos se extinguió y fue reemplazado por la llama parpadeante del pánico. Finalmente entendió la mirada en el rostro de Henderson. Miró la tarjeta de presentación que aún estaba en la mano de su supervisor y luego volvió a mirar a Imani. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Él ya no era el portero. Él era el acusado. Ahora, continuó Imani, su voz irradiaba una autoridad que eclipsaba la de ellos. Esto es lo que va a pasar. En primer lugar, usted cesará inmediatamente esta búsqueda ilegal y devolverá todas mis propiedades, incluyendo el tesoro de plata que ha manipulado con tanta crudeza. Ella miró a Henderson. En segundo lugar, me proporcionará su nombre completo y número de placa y el nombre completo y número de placa del agente Callahan. En tercer lugar, vas a presentar un informe oficial del incidente detallando todo lo que ha ocurrido aquí, y solicitaré una copia de ese informe. En cuarto lugar, me proporcionará la información de contacto del funcionario superior de la TSA en este aeropuerto y el contacto directo de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. Ella no estaba preguntando, ella estaba instruyendo. Había transformado el área de proyección en su sala de audiencias. Henderson buscaba a tientas un bolígrafo y sus manos temblaban ligeramente. Sí, claro. Enseguida, señorita Jordan. Le lanzó una mirada venenosa a Callahan. Mark, ahora guarda sus cosas con cuidado. Callahan parecía congelado,
su mente incapaz de procesar la completa inversión de poder. Se quedó mirando el maletín de Amani y los archivos que había desordenado con tanta descuido. Cada uno de ellos parecía ahora un arma cargada apuntando directamente hacia él. Simplemente estaba siguiendo el procedimiento. Tartamudeó. Las palabras sonaban débiles y patéticas incluso para sus propios oídos. Era el último refugio de un sinvergüenza, e Imani no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. No estaba siguiendo el procedimiento, agente Callahan. Estabas dejando espacio a un prejuicio personal. Ella lo corrigió con voz despiadada. El procedimiento es por seguridad. Lo que usted hizo fue un acto de agresión, y un empleado del gobierno que no puede distinguir la diferencia es una responsabilidad que el gobierno no puede permitirse. La amenaza era clara, precisa y devastadora. Con dedos temblorosos, Callahan comenzó a colocar los archivos nuevamente en el maletín de Amani. Sus anteriores movimientos arrogantes habían desaparecido, reemplazados por una prisa torpe y temerosa. Recogió el cilindro plateado, sosteniéndolo como si fuera radiactivo. Lo colocó con cuidado en su bolsa. Henderson estaba garabateando furiosamente en un pequeño bloc de notas. Mi nombre es David Henderson, placa número 7.822. Suyo es Mark Callahan, placa 9.410. Presentaré el informe de inmediato, señorita Jordan, y le conseguiré esos números de teléfono. Se escabulló a un podio cercano, dejando a Callahan solo con Amani. El agente se negó a mirarla a los ojos. Estaba concentrado en cerrar su maletín. Su rostro era un miserable retrato de miedo y arrepentimiento. El poder que tanto había disfrutado ejercer resultó ser un fantasma, una ilusión que se hizo añicos en el momento en que fue realmente desafiada. Él no era un portero. No era más que un hombre con un uniforme barato que había elegido la pelea equivocada. Imani miró su reloj. Su vuelo estaba en las últimas etapas de embarque. Esto le había costado un tiempo precioso, pero también había encendido un fuego dentro de ella. La declaración en DC trató sobre la injusticia sistémica. Y aquí, en ese aeropuerto, ella acababa de experimentar una cruda experiencia personal. Ya no era solo un caso. Fue una cruzada. Henderson se apresuró a regresar, extendiendo un trozo de papel con nombres y números. Señorita Jordan, en nombre de la TSA, lamento profundamente la conducta de los agentes. Fue poco profesional e inaceptable. Sí, lo fue, dijo Imani tomando el papel. Y no va a ser suficiente. Puede esperar recibir noticias de mi oficina. Ella cerró el maletín con el cierre, y el clic sonó como un mazo. Recogió sus cosas con su habitual eficiencia, con la compostura totalmente restaurada, pero ahora recubierta con una capa de acero templado. Ella se alejó del área de proyección sin mirar atrás, dejando a los dos hombres en las ruinas de su duelo. Henderson se volvió hacia Callahan y su voz era un susurro furioso. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Tú? Callahan solo pudo sacudir la cabeza, mirando el espacio vacío donde había estado Amani Jordan. Él había querido hacerla sentir pequeña. En cambio, lo había hecho sentir microscópico, y él tenía la repugnante sensación de que su mundo estaba a punto de volverse mucho más pequeño. Imani abordó el avión justo cuando el asistente de vuelo estaba a punto de cerrar la puerta. Encontró su asiento en clase ejecutiva, deslizó su maletín debajo del asiento frente a ella y se abrochó el cinturón de seguridad. Los movimientos practicados eran automáticos, pero su mente era un torrente furioso. A medida que el avión se alejaba de la puerta, la adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento comenzó a disminuir y todo el peso del encuentro cayó sobre ella. La humillación, el prejuicio crudo y manifiesto, la violación de su privacidad y la profanación de la memoria de su abuela. No fue solo un inconveniente. Fue una herida profunda y personal. Una única lágrima caliente recorrió su mejilla, una grieta en el dique de su compostura. Ella lo secó, no con tristeza, sino con ira. La ira era limpia, pura y energizante. Era combustible.
Sacó su teléfono, lo puso en modo avión y abrió una nueva nota. Su memoria era idónea cuando se trataba de cuestiones legales, una habilidad perfeccionada durante años de práctica. Ella comenzó a escribir mientras sus dedos volaban por la pantalla. Informe de incidente, Hartsfield, Jackson, Aeropuerto Internacional de Atlanta, Vestíbulo T, Puesto de Control de Seguridad Sur. Fecha de hoy. Hora aprox 5:20 de la mañana a 5:40 de la mañana. Ella detalló todo. Las palabras exactas del agente Callahan, sus acciones físicas durante el patrullaje, el orden en el que revisó sus bolsos, su específica y absurda pregunta sobre su crema facial, su fijación en el tesoro de plata, sus mentiras al supervisor Henderson. Cada detalle era un clavo que ella pretendía clavar en su ataúd profesional. Esto ya no era solo una queja. Fue un descubrimiento para un juicio, el suyo propio. A medida que el avión ascendía por encima de las nubes, abriéndose paso hacia el brillante sol de la mañana, Imani sintió que su resolución se endurecía hasta convertirse en algo inquebrantable. Callahan no solo había acosado a una mujer negra. Había acosado a un abogado que tenía los recursos, el conocimiento y la voluntad de exigirle cuentas ante el sistema que lo empleaba. Él creía que estaba golpeando hacia abajo. En realidad, había dado un puñetazo en el avispero. De vuelta en el purgatorio iluminado con fluorescentes del puesto de control de la TSA, Mark Callahan estaba sudando. Henderson lo había sacado de la línea y lo había llevado a una pequeña sala de descanso sin ventanas que olía a palomitas de maíz rancias de microondas. «Estás en licencia administrativa, con efecto inmediato», dijo Henderson, con una voz carente de cualquier simpatía. Estaba en modo de control de daños total. Entregue su placa y sus credenciales del aeropuerto. ¿Salir para qué? Callahan protestó con la voz quebrada. Estaba haciendo mi trabajo. El contenedor era sospechoso. El contenedor contenía cenizas. Idiota. Henderson siseó, con su rostro a centímetros del de Callahans. Y la mujer con la que decidiste jugar al tipo duro es una de las abogadas de derechos civiles más destacadas del país. ¿Sabes a qué se dedica? Ella demanda a gente como tú. Ella demanda a organizaciones como la nuestra. Ella se come a matones engreídos y arrogantes en el desayuno, y tú te serviste en bandeja de plata. Callahan se estremeció. La realidad se le vino encima y fue una ola de título. Ella era bocazas. Ella tenía una actitud. Ella tiene un título en Derecho por Harvard, Mark. Su actitud se llama conocer sus derechos. Un concepto que quizá quieras repasar, suponiendo que todavía tengas un trabajo al que regresar. Henderson escupió. Le arrebató la insignia de la camisa a Callahan. Ir a casa. No hables con nadie. Y consigue un abogado. Vas a necesitar uno. Callahan salió del aeropuerto. No por las zonas de pasajeros, sino por los estériles pasillos de empleados en las entrañas del edificio, despojado de su uniforme y de su placa, se sentía desnudo e impotente. La autoridad que había ansiado y de la que había abusado era un disfraz, y simplemente le había sido arrebatado. La satisfacción que había sentido apenas una hora antes se había convertido en un nudo frío y duro de terror en su estómago. Tenía una hipoteca y un pago de un coche. Pensó en su esposa tal como ella lo miraba con cansada decepción. Esta sería la gota que colma el vaso. Había intentado arruinar la mañana de Amani Jordan, y al hacerlo, había detonado su propia vida. En el momento en que su avión aterrizó en el Aeropuerto Nacional Reagan, Amani desactivó el modo avión. Su teléfono vibró con una docena de correos electrónicos sobre la declaración de Northgate, pero ella los ignoró. Ella hizo una llamada. David, dijo cuando contestó su compañero. David Chen, un investigador brillante y notoriamente implacable, y segundo de su equipo legal, contestó al primer tono. Imani, has llegado. ¿Cómo estuvo el vuelo? El vuelo estuvo bien. El control de seguridad no se realizó, dijo con voz tensa. Despeja tu tarde. Tenemos un nuevo caso.
Relató todo el incidente. Su voz, baja y monótona, desmentía la furia subyacente. David escuchó sin interrupciones. El silencio de su lado, interrumpido solo por el furioso sonido de su propia escritura. Ya estaba abriendo archivos, iniciando la investigación. Callahan, Mark, placa 9410. Henderson, David, placa 7822. David repitió. Entendido. Estoy consultando la base de datos de empleados del DHS. ¿Qué quieres hacer? Quiero quemarlos por completo. Dijo Immi, la emoción finalmente se desbordó. Con respeto, y dentro del pleno alcance de la ley, por supuesto. Una sonrisa sombría asomó a los labios de David. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando un caso se volvía personal. Era su arma más peligrosa. Entonces, encendamos el fuego, dijo. Redactaré la queja inicial ante la oficina del DHS para Derechos y Libertades Civiles. Alegará violaciones de la Cuarta Enmienda por registro e incautación ilegales y del Título 6 de la Ley de Derechos Civiles. 1964 por discriminación racial. También presentaré una solicitud inmediata bajo la Ley de Libertad de Información. Quiero el historial laboral completo de Callahan, las medidas disciplinarias, las quejas presentadas en su contra, todo. Quiero ver cuántas veces ha realizado una evaluación secundaria aleatoria a una mujer de color en comparación con un hombre blanco. Bien. Imani dijo, quiero establecer un patrón de comportamiento. Este no fue un incidente aislado. Lo sentí. Se practicó. También investigaré a Henderson, añadió David. A ver cuántas quejas se han presentado en su turno. Los supervisores son responsables de la cultura que supervisan. Si dejó que Callahan se descontrolara, es cómplice. Exactamente, dijo Imani. Iba en un taxi a toda velocidad hacia el bufete de abogados donde se realizaría la declaración. El incidente la había desconcertado, pero también la había ayudado a concentrarse. La lucha contra el Departamento de Policía de Northgate y su lucha contra el agente Callahan eran dos frentes de la misma guerra. Era una guerra contra el abuso de poder brutal y despreocupado de los uniformados. Consíguelo todo, David, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Todo. Quiero saber a qué escuela secundaria fue este hombre. Quiero saber si alguna vez lo demandaron antes. Quiero saber qué come en el desayuno. Quiero conocer cada esqueleto que hay en su armario porque lo voy a sacar a la luz para que todo el mundo lo vea. La llamada terminó. Imani miró por la ventana los monumentos de Washington, D.C. que pasaban deslizándose. Eran símbolos de justicia, de una nación construida sobre leyes. Pero ella sabía mejor que nadie que las leyes eran tan fuertes como las personas dispuestas a luchar por ellas. El agente Callahan quería saber qué había en su contenedor de plata. Estaba a punto de descubrir qué había en su maletín. Y no era solo papel. Fue una furia justa respaldada por todo el peso aplastante del Código Legal de los Estados Unidos. Las ruedas de la justicia habían comenzado a girar y estaban a punto de pasarle por encima. En las semanas siguientes, la vida de Imani Jordan fue un estudio de furia controlada. Durante el día, era una profesional consumada que declaraba meticulosamente a los testigos y desmantelaba las fortificaciones legales del Departamento de Policía de Northgate. Su concentración durante el caso Thompson fue absoluta, su cuestionamiento preciso y letal. Pero por las noches, alimentados por el café y una ira fría y ardiente, ella y David Chen abrían el segundo frente, la guerra contra el agente Mark Callahan y la podredumbre institucional que él representaba. La primera descarga fue la denuncia oficial, un documento de 20 páginas que detallaba el incidente con un detalle minucioso y legalmente impecable. Se envió no solo a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, sino también a los presidentes de los Comités de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y del Senado y al director de la TSA. No fue una petición de disculpas. Fue una declaración de intenciones.
La segunda y más dañina descarga fue la solicitud de la Ley de Libertad de Información, FOIA. David Chen, un hombre que trataba la recuperación de información como una forma de arte, elaboró una solicitud tan específica y exhaustiva que no dejó a los abogados de la TSA ningún margen de maniobra. No solo pidió el expediente de Callahan. Pidió datos anónimos sobre cada evaluación secundaria realizada en el puesto de control de Callahan durante los últimos 2 años. Referencia cruzada entre el agente de turno y la raza y género percibidos del pasajero. La burocracia avanzaba a un ritmo glacial, pero David era implacable, y hacía seguimiento con llamadas telefónicas y correos electrónicos que eran educados, persistentes y llevaban la amenaza implícita de una orden judicial para obligar a la producción. Mientras tanto, el mundo de Mark Callahan se estaba encogiendo. Su licencia administrativa era un eufemismo para el purgatorio. Se sentó en casa, el silencio de la casa era ensordecedor. Las miradas decepcionadas de su esposa se habían transformado en un silencio frío y desdeñoso. Ella sabía que lo habían suspendido, y sus explicaciones fanfarronas y autocompasivas sobre un pasajero irrespetuoso y una corrección política descontrolada fueron recibidas con una absoluta falta de simpatía. Sintió el peso fantasma de su insignia en su camisa, un recordatorio constante del poder que había perdido. El abogado que le designó el sindicato era un hombre cansado y sobrecargado de trabajo que ofrecía poco consuelo. «Mira, Mark», dijo el abogado por teléfono. «Tu caso es un desastre. Elegiste a la persona equivocada. Lo mejor que podemos esperar es que te permitan renunciar discretamente para evitar un desastre mayor». Renunciar. El pensamiento era aterrador. El trabajo en la TSA, por mucho que se quejara de ello, era todo lo que tenía. Era el último vestigio de la autoridad que había perdido cuando abandonó la academia de policía. Y ese era el secreto que David Chen estaba a punto de descubrir. El primer lote de documentos del vestíbulo llegó a la oficina de Ammani 3 semanas después del incidente. Era un sobremanila grueso y dentro estaba la munición que necesitaban. David extendió los documentos sobre una mesa de conferencias, con los ojos brillantes. «Bingo», dijo David, señalando una columna de datos. «Aquí está, el patrón». Los datos eran crudos. Durante los últimos 24 meses, el puesto de control donde trabajaba Callahan tuvo una tasa de detección secundaria aleatoria del 6%. Sin embargo, en los turnos en que Callahan era el agente principal encargado de señalar a los pasajeros, esa tasa saltó al 11%. Pero la estadística más condenatoria fue el desglose demográfico. Del total de pasajeros que Callahan seleccionó personalmente para un control adicional, el 78% eran personas de color. De ese grupo, casi el 90% eran mujeres. «No es solo un patrón», dijo Ammani, con voz baja y sombría. «Es un terreno de caza». Estaba usando su posición para atacar y acosar específicamente a mujeres de color. «Esto empeora», dijo David, pasando a otra página. Era el historial de quejas de Callahan. Había 4 quejas previas presentadas en su contra. 2 por conducta poco profesional, 1 por lenguaje agresivo y una cuarta que había sido desestimada. Las 4 habían sido presentadas por mujeres negras. Ellos lo sabían, susurró Ammani, con una nueva oleada de ira creciendo en su interior. La TSA tenía constancia de su comportamiento. Habían recibido 4 advertencias distintas de que este hombre tenía un problema con las mujeres negras, y no hicieron nada. Lo dejaron permanecer en primera línea, con su placa y autoridad intactas. No solo son cómplices, sino negligentes. Esto lo cambió todo. Ya no se trataba solo de las acciones individuales de Callahan. Se trataba de un fallo sistémico, precisamente lo que ella estaba combatiendo en el caso Thompson. La pieza final del rompecabezas provino de otra fuente. David, intuido, había realizado una verificación exhaustiva de antecedentes de Callahan, incluyendo sus antecedentes juveniles sellados y su historial laboral. Lo encontró.
El breve intento fallido de Callahan de convertirse en agente de policía en un pequeño pueblo de Georgia llamado Oak-Haven una década antes. David hizo algunas llamadas. Encontró un jefe de policía retirado de Oak-Haven, un hombre dispuesto a hablar extraoficialmente. Mark Callahan, el antiguo jefe, se había quejado por teléfono. Sí, recuerdo que ese tipo era muy resentido. Pensaba que la placa lo convertía en un rey. Tuvimos que dejarlo ir durante su periodo de prueba. Detuvo un coche con 2 adolescentes negros, afirmó haber olido marihuana, destrozó el coche al arcén y no encontró nada. El padre era un pastor local, criado con la idea de madre mía. Revisamos las grabaciones de la cámara del coche. Callahan los había estado provocando, intentando provocar una reacción. Su excusa, un presentimiento. Le dijimos que dirigíamos un departamento de policía, no una línea directa de atención psíquica. El chico tenía un problema de prejuicios de 1000 maneras. Sabíamos que sería una demanda inminente. David le contó la historia a Amani. Ella se recostó en su silla, atando cabos. Un policía fracasado con antecedentes de discriminación racial que luego consigue un trabajo con la autoridad federal donde continúa con el mismo comportamiento dirigido al mismo grupo demográfico hasta que finalmente acosa a una mujer que tiene el poder de exponerlo. El karma no venía de la nada. Era una oleada de su propia creación, que se había acumulado durante más de una década. Imani se inclinó hacia adelante. El caso de negligencia se había vuelto férreo. Pero quiero más que un acuerdo. Quiero que comprenda las consecuencias de sus actos. David, averigüe si ha intentado reincorporarse a la policía. Era una posibilidad remota, pero David era un maestro en la investigación. Descubrió que Callahan, incluso mientras trabajaba para la TSA, había estado enviando solicitudes a varios departamentos de policía locales. Estaba desesperado por recuperar lo que había perdido para cambiar su camisa azul de la TSA por un uniforme de policía adecuado. Y entonces David encontró la joya de la corona. Una solicitud presentada hacía 2 meses, aún pendiente. No te lo vas a creer, dijo David, entrando en la oficina de Amani con una copia impresa. Mark Callahan tiene una solicitud pendiente en el departamento de policía de Northgate. Amani lo miró sin palabras. Northgate, el mismo departamento por el que estaba demandando por tener una cultura de oficiales exactamente igual a la de Mark Callahan. La ironía era tan densa, tan potente, que era casi poética. Callahan no era un simple intolerante. Era un aspirante a miembro de la misma organización cuya intolerancia sistémica ella luchaba por desmantelar en los tribunales. Intentaba unirse a la hermandad de oficiales que habían acosado, agredido y discriminado a las 100 familias que ella representaba. Una lenta y fría sonrisa se extendió por el rostro de Imani. No era una sonrisa de alegría, sino de reivindicación, la clase de sonrisa que tiene un gran maestro cuando ve todo el tablero y sabe con absoluta certeza que el jaque mate está a solo 5 movimientos de distancia. David, dijo con voz tranquila y clara, que el jefe de policía de Oak-Haven quede registrado. Que se le dé una declaración jurada. Luego quiero que envíes una copia de nuestro expediente completo, los datos del vestíbulo, las quejas previas, la declaración jurada de Oaven y todo a 2 personas que, mi consejo opositor en el caso Thompson, dijo Imani, y al jefe de asuntos internos del departamento de policía de Northgate con carta de presentación mía. El karma estaba a punto de golpearlo y no solo le costaría el trabajo. Iba a sazonar sus ambiciones, asegurándose de que nunca más pudiera usar una placa y abusar de la confianza pública. La entrega del archivo fue una jugada maestra estratégica. Aterrizó en el escritorio de caoba pulida de Alan Spiro, quien dirigía el Consejo de Defensa de la ciudad de Northgate, con un golpe sordo que resonó como un cañonazo. Spiro, un abogado corporativo notoriamente imperturbable, leyó la carta de presentación de Imani y luego comenzó a revisar los documentos adjuntos. Su rostro, generalmente una máscara de indiferencia profesional, oscilaba entre la sorpresa,
la preocupación y la alarma absoluta. Estaba mirando un perfil meticulosamente documentado de un hombre que su cliente estaba considerando contratar. Un hombre con un historial documentado de prejuicios raciales, comportamiento agresivo y un despido previo de otra agencia del orden público por exactamente la misma conducta. Un hombre que luego había acosado al consejo opositor en su propio caso. Fue una pesadilla de relaciones públicas, un problema legal. Mina terrestre y una prueba envuelta para regalo para la demanda colectiva de Amani. Demostraba que las manzanas podridas de Nordgap de Citan no eran solo cosa del pasado. Intentaban activamente entrar por la puerta principal. Un paquete similar llegó al escritorio del teniente Valeric, el estricto jefe de asuntos internos de Nordgate. Para él, el expediente no era solo un problema. Era una crítica a las prácticas de contratación de su departamento. ¿Cómo no había levantado 1000 alarmas el historial de este hombre? Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Mark Callahan. Recibió una llamada no de la TSA, sino del Departamento de Policía de Nordgate. Era una breve notificación formal de que su solicitud había sido rechazada. Cuando, presa del pánico, intentó preguntar por qué, el empleado al otro lado simplemente dijo: «El expediente está cerrado, señor». Y colgó. La siguiente llamada fue de su abogado sindical. Fue aún peor. «Se acabó, Mark», dijo el abogado con voz monótona. «Te están despidiendo con causa. Mala conducta grave, violaciones del código de conducta. Lo que sea, te lo están echando encima. Mi consejo, no te resistas. Si lo haces, lo harán público. Las quejas, los datos, el incidente de Oak Haven, todo. El mundo de Callahan se vino abajo. Pero se suponía que eso debía estar sellado. Lo de Oak Haven. Al parecer, el abogado al que acosaste es mejor abriendo cosas que nosotros manteniéndolas bajo llave. El abogado respondió secamente. Has provocado a un dragón dormido, Mark. Ahora estás hecho cenizas. El despido fue solo el principio del karma. El verdadero golpe demoledor fue la mancha negra permanente en su expediente. Con un despido formal con causa de una agencia federal y el historial ahora documentado de prejuicios raciales, estaba completamente inempleable en cualquier campo de la aplicación de la ley. El sueño al que se había aferrado con tanta desesperación, de llevar un uniforme de policía de verdad, de recuperar ese sentido de autoridad, no solo estaba muerto. Su tumba había sido pavimentada con hormigón. Era un paria. El cambio radical llegó una semana después. La historia filtrada por una fuente dentro de la TSA, harta de la inacción de la agencia, fue retomada por un medio de comunicación nacional. Un abogado de derechos civiles que demanda a la policía por parcialidad se convierte en blanco de la discriminación por perfil de la TSA. El artículo detallaba todo el evento, incluyendo los datos de la solicitud de la FOIA que mostraban el innegable patrón de Callahan de atacar a las mujeres de color. Se convirtió en el rostro de los tiranos mezquinos del mundo. Su rostro agrio, parecido al de un bulldog, se veía plasmado junto a una foto del sereno y formidable Imani Jordan. No podía ir al supermercado sin que la gente lo reconociera, susurrando y moviendo la cabeza con disgusto. La vergüenza pública era una prisión de la que nunca podría escapar. Su esposa finalmente se fue, incapaz de soportar la humillación. Estaba solo en una casa que ya no podía pagar. Su vida, un cráter humeante que él mismo había creado. Para Amani, la victoria fue compleja y profundamente satisfactoria. Su queja obligó a la TSA a realizar cambios tangibles. Llegaron a un acuerdo extrajudicial con ella, pero las condiciones no eran principalmente financieras. Aceptaron un programa obligatorio de capacitación para toda la agencia sobre sesgo implícito y desescalada, diseñado y supervisado por una organización independiente de derechos civiles. La supervisora Henderson fue degradada y reasignada a un puesto administrativo. Callahan se había ido. Su humillación personal se había aprovechado para generar un cambio sistémico, el objetivo final de su vida.
En el caso Thompson contra la ciudad de Northgate, el expediente de Callahan marcó un punto de inflexión. Debilitó gravemente la defensa de la ciudad, que argumentaba que su problema era cosa del pasado. Demostró que la cultura del sesgo persistía. Ante esta nueva evidencia explosiva, los abogados de la ciudad se acercaron a Imani con una oferta de acuerdo mucho mayor que cualquier otra que hubieran considerado previamente. Incluía una compensación financiera sustancial para las 100 familias, pero aún más importante, exigía un decreto federal de consentimiento para supervisar las prácticas de contratación, capacitación y disciplina del departamento durante la próxima década. Fue una victoria monumental. Meses después, mucho después de que el ciclo de noticias hubiera pasado página, Imani se sentaba en su tranquila oficina. Los documentos del acuerdo para ambos casos estaban enmarcadas en su pared. Sobre su escritorio, el pequeño cilindro plateado que contenía las cenizas de su abuela, devuelto a su lugar de honor, reposaba. Miró la esfera agrietada del reloj de su padre en su muñeca. Él había enfrentado la injusticia con una resignación silenciosa y cansada. Creía que el sistema era demasiado grande para combatirlo. Imani había tomado el dolor del pasado de su familia y lo había forjado como un arma para el futuro. No solo había ganado un caso ni había conseguido que despidieran a un hombre. Había demostrado que una sola persona decidida, armada con la ley y una fe inquebrantable en la justicia, podía desmantelar los insignificantes tronos de los tiranos. Mark Callahan había intentado despojarla de su dignidad para hacerla sentir impotente y pequeña. En cambio, le había recordado su propia fuerza. Le había entregado una nueva espada, y ella la había usado para cambiar el mundo, una lucha justa a la vez. El guardián había sido vencido, no por gritos ni por la rabia, sino por el poder frío, claro e ineludible de la ley. Y ese fue el karma más duro de todos. La historia de Imani Jordan y el agente Callahan es un duro recordatorio de que el abuso de poder a menudo no ocurre en los pasillos del Congreso, sino en los espacios cotidianos donde vivimos. Es un testimonio de que el arma más poderosa contra la injusticia es el conocimiento, la valentía y la negativa a ser menospreciados. Pero historias como esta solo tienen impacto si se escuchan. Al darle me gusta a este video, ayudas al algoritmo a mostrarlo a más personas. Al compartirlo, difundes el mensaje de que la rendición de cuentas es importante. Y al suscribirte, apoyas nuestra misión de seguir contando estas historias vitales de lucha, reivindicación y la lucha constante por los derechos civiles. ¿Qué te pareció la estrategia de Imani? ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder sutil como este? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por ver y por ser parte de la conversación.